Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quién te subió los precios? ¿Quién fue? Miren, el gobierno pudo clavar el dólar en 8 pesos, pudo frenar la caída de las reservas y a partir de ahí tienen que hacer que dejen de subir los precios porque si no la devaluación se diluye y dentro de unos meses otra vez va a haber intentos porque devaluemos de nuevo y no nos salimos de ese círculo vicioso. El gobierno empezó a tomar medidas ortodoxas y heterodoxas. Te subió la tasa de interés, se metió en la puja distributiva a controlar precios y a controlar salarios, pero los precios siguen subiendo. Los precios siguen subiendo, ¿sí? Miren, algunas empresas alimenticias, algunas grandes empresas alimenticias incluso, acordaron con el secretario de Comercio retrotraer sus precios a antes de la devaluación y lo hicieron. Pero los supermercados no bajaron los precios. Los supermercados siguen subiendo los precios en la Argentina. Eso no cambió. Mira, hoy te vamos a mostrar la cadena de valor de la carne y la leche. Te vamos a contar quién se queda con la parte más importante, ¿sí?, de esos artículos que consumís todos los días, en donde gastás una buena parte de tu sueldo. ¿Por qué lo estás pagando tanto? ¿Por qué te aumentó la carne un 50%? ¿Sí? Y te vamos a mostrar, mira, lo tengo acá en el bolsillo, y esto te lo voy a mostrar al final, a ver si se ve. Esto es lo que tomás para la presión. Dicen que el 90% de los argentinos, después de los 50 años, tienen que tomar esto, ¿sí?, para la presión. ¿Cuánto ganan? Varios ceros, ponele. Te lo vamos a mostrar al final del programa. Mira que si no lo tomás. Están jugando con tu vida. Pero mira, nosotros empezamos con esto. Hace 2 semanas mostramos por primera vez en la televisión argentina la cadena de valor de algunos de los productos que más consumís en tu casa, la yerba y el puré de tomate, los costos mostramos de Molinos Río de la Plata y de Arcor y el supermercado Carrefour. Hubo un gran revuelo atrás de eso, ¿sí?, tanto a nivel empresarial como a nivel político. Se empezó a hablar de leyes. Te vamos a mostrar un pequeño resumen de qué se trató y después te contamos qué pasó y cómo sigue. Y después te vamos a mostrar la carne, la leche, los medicamentos. Vamos a ver lo que hicimos hace 2 semanas. ¿Cuánto te sale ese puré de tomate de la Campañola por 500 gramos en Tetra? Fíjense, el productor de tomate recibió 85 centavos, Arcor lo vendió a 4,93 y Carrefour lo vendió a 8,02. Te sale 10 veces más. 10 veces más, el 1000%. Vamos a ver entonces los costos de Carrefour. El producto se lo compró a Arcor a 4,93. En mano de obra gasta nada más que 11 centavos Carrefour. En logística gasta 13 centavos. En energía gasta 18 centavos. Es decir, Carrefour, entre lo que pagó el producto y sus otros costos, gastó 5,50. Pero lo vende a 8,02. La ganancia es un 45%. Todas las razones macroeconómicas que haya te pueden hacer subir los costos de la empresa o los costos de Carrefour. Ahora acá lo que subieron son las ganancias. Fíjense, el 20 de enero el productor lo vendía a 80 centavos. El 7 de febrero, ahora, cuando tomamos el precio, lo vendía a 0,85. Solamente el productor de tomate lo subió a un 6% y está bien. Ahora Arcor lo vendía a 4,02 y lo pasó a 4,93. ¿Por qué lo subió un 23%? Si el producto a él le subió un 6%. Subió los sueldos Arcor estos días, no me enteré. Le subió la energía, le subieron los impuestos. ¿Qué le pasó a Arcor? ¿Por qué él lo tuvo que subir un 23%? Y Carrefour, fíjense, lo vendía a 5,65 el 20 de enero. Lo subió a 8,02, 42%. Fíjense lo que pasó con la yerba. El yerbatero, el productor lo vendió a 6,30. El secadero, ¿sí?, que la contrae, el 6,30 en realidad son 3 kilos, te lo baja a 1 kilo, lo vende a 8,70, 38%. El tipo laburó por lo menos, pero después viene el acopiador, que es un intermediario, y te lo vendió a 14 y ganó un 61%. Y después viene Molinos Río de la Plata y lo pone en ese paquetito. Pone el producto en ese paquetito y te lo vende a 25 y gana un 79%. Y después viene Carrefour y te lo vende a 47 mangos y gana un 88%. ¿Quién te subió los precios?
Se lo preguntás a Carlos Melconian, a Miguel Ángel Broda, a Martín Redrado, te dicen, no, lo que pasa es que el gobierno gasta mucho, entonces se emite, entonces eso genera inflación. Entonces vos te imaginás al yerbatero en el campo, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuánto emitieron hoy? Subió un 11,37%. Vieja, dice, subí la yerba de 3 a 4 mangos. Ahora, ¿cómo haces para que valga 47 si el tipo la vendió a 4? Estamos pagando cualquier cosa. Estamos pagando cualquier cosa. Estamos pagando cualquier cosa. ¿Saben que hay diferencia entre la inflación y el abuso de posición dominante? Son dos cosas distintas. Podés tener una, podés tener la otra o podés tener las dos. Acá tenés inflación, culpa del gobierno, y tenés abuso de posición dominante, culpa de algunas de estas empresas que nosotros por primera vez en la televisión las mostramos, y culpa del gobierno que no lo soluciona. Pero hubo una reacción del gobierno y apareció el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, diciendo que iba a legislar al respecto. Vamos a verlo. Precisamente lo que nosotros evaluamos en términos de la formación de precios de la economía, que dentro de la cadena de valor los que finalmente más se quejan son los consumidores, que pagan precios altos por determinado tipo de bienes y o servicios, y los productores que no tienen la compensación justa y adecuada. Entonces tenemos que administrar esa cadena de valor y eso tiene que ver con la tasa de rentabilidad. Existen motivos de carácter especulativos de la apropiación de parte del excedente de la cadena por parte de aquellos que tienen más poder de influencia, o porque existe una regulación laxa por parte del Estado desde el punto de vista del proceso de formación de precios. Nosotros estamos trabajando también en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo, porque observamos el ejercicio de posición dominante de algunos actores, también respecto a las estructuras monopólicas o oligopólicas que generan distorsión en la cadena de valor, se apropian indebidamente el excedente y generan desde aumentos desmesurados de precios de carácter injustificado que afectan el comportamiento de la economía, pero sobre todo perjudican el poder adquisitivo, principalmente de los consumidores y de los trabajadores. ¿Qué dijo Capitanich? Y que iba a enviar una ley al Congreso para que no haya abuso de posición dominante, pero es terrible eso. Acá en Argentina no se puede. Inmediatamente salieron a defender los abusos de estas empresas. ¿Y quién salió a defenderlo? A ver, vamos a ver. ¿Quién salió a defender que te violen? Ahí está, Clarín. Más presión a las empresas. El gobierno amaga regular las ganancias. A ver, ¿es anormal meterse con el abuso de posición dominante? Como dicen por ahí, esto en los países serios no pasa. ¿Querés que te muestre qué pasa en los países serios? ¿Querés que te muestre qué pasa con las empresas que abusan de posición dominante? Mira, te lo voy a mostrar. En esta placa vas a ver las multas que se cobran en otros países por abusar de su posición dominante en los mercados. Miren, en 1999 la Unión Europea le cobró a Microsoft 497 millones de euros. Una multa por cobrar de más, por abusar su posición dominante. La Unión Europea, 2 años después, le cobró a Siemens 397 millones de euros. Señores, esto pasa en los países serios. Ahí no dejan que te lleven tu salario abusando de los precios. En España le cobraron a Telefónica, ¿sí?, 57 millones de euros por cobrar de más, por abusar de su posición dominante. Eso pasa en los países serios, señores. En México a Coca-Cola, 35 millones de dólares por no cumplir con la ley de lealtad comercial. En Corea a Hyundai, la empresa automotriz, 19 millones de dólares. En Alemania a Telecom le cobraron 12,6 millones de euros. A ver, mira, yo me acuerdo cuando Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía. En su discurso de aceptación dijo, hay 3 tipos de capitalismo en el mundo. El capitalismo renano, ¿sí?, que nace en Alemania, en donde los mercados funcionan y a la vez hay un Estado que regula y esas regulaciones se hacen cumplir. Hay un segundo capitalismo, que yo llamo, dijo Stiglitz, capitalismo salvaje, que está en Estados Unidos, en donde fundamentalmente funciona el mercado y hay muy pocas regulaciones, pero que se cumplen. Y hay un tercer capitalismo, dijo Joseph Stiglitz, el capitalismo de pillaje. Ese es el que hay en Latinoamérica. Ese capitalismo de pillaje es el que hay en Argentina. Por eso en Argentina
pueden abusar de su posición dominante y salen los medios a defenderlos para que no le cobren multa. Yo lo que quiero es un capitalismo serio. Otros quieren un capitalismo de pillaje. Los pillos. Ahora te vamos a mostrar la cadena de valor de la carne, de la leche, de los medicamentos. ¿Quién te subió los precios? Buenas noches. Esto es Economía Política.